10 años y vaya 10 años. Estábamos recopilando, si le quitamos un 10 al 22, nos vamos a 2012, estaríamos en la crisis de la deuda. Ha sido, me imagino, y eso es parte de lo que os queremos preguntar, un reto transformador y de cambio, todos estos procesos y todos estos 10 años muy intensos a la hora de asesorar al cliente. Y no sé si el propio cliente ha cambiado. Entonces, me gustaría que empezáramos por aquí. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo a la hora de asesorar a los clientes? ¿Y el perfil de vuestros clientes ha variado y, por tanto, también igual los productos que ofrecéis o con los que trabajáis? Voy a presentarles, si os parece, Víctor Allende, director de banca privada en CaixaBank. Él ahí, empezando por bienvenido. Jorge Gordo, director de banca privada en BBVA. Muchas gracias. Joaquín Calvo Sotelo, director banca patrimonial en Bankinter. Y Alfonso García Alonso, director de producto banca privada en Banc Sabadell. ¿Qué queremos empezar? Empezamos, ya se han lanzado las primeras preguntas. Empezamos contigo, Víctor, por seguir un poco en orden de las cosas del reloj. Pues sí, nada, encantado. A ver, hombre, yo diría, en los últimos 10 años, y quizá ampliando un poquito más, me parece que una de las cosas que ha cambiado sustancialmente en esta industria es la profesionalización y la industrialización, si quieres, de los procesos. Estamos todos mucho más procedimentados, ¿no? Y yo me acuerdo que empezaba en este negocio hace ya unos cuantos añitos y hacíamos cosas apañadas, desde luego con buena voluntad, había mucho voluntarismo y la relación con los clientes se basaba en una relación personal poco procedimentada. Era una relación de asesoramiento con buena voluntad, pero muy poco reglada. Hoy en día probablemente hemos cambiado de manera radical casi al otro extremo. Aquello tenía cosas buenas, esto también las tiene, lógicamente, porque creo que tiene un claro, hemos incrementado el rigor en la relación con el cliente, pero probablemente también los corsés. Y hoy en día los corsés en la relación con el cliente son gigantescos, fruto de toda la regulación, ¿no? Hay que hacer las cosas de una determinada manera, las propuestas hay que hacerlas de una determinada manera, todo no tiene que ser de una determinada manera. Y eso está muy bien desde el punto de vista de rigor para asegurar que haces una labor razonable, pero creo que deja poco margen a la cintura. Entonces, yo diría, para dejar a mis compañeros otras cosas, pero que una de las grandes cosas que creo que ha cambiado en estos 10 últimos años, y además seguimos un poco en ese proceso, es lo reglado que está todo. Hablabas también un poquito del cliente, de si el cliente ha cambiado o no. Bueno, todos vamos cambiando, ¿no? Se nos va cayendo el pelo a unos más que a otros. Estoy hablando por mí, Jorge. Y el cliente, yo veo un cliente más exigente. Más exigente. Esta es una industria, ustedes lo conocen bien, pero es una industria que empieza en España no hace tantísimas décadas. Y por tanto somos menos maduros como industria de lo que parece. Y el hecho de que los clientes hayan ido conociendo diferentes modelos les ha hecho mucho más experimentados en todo esto y son mucho más exigentes con nosotros ahora. Y la última cosa, creo que hay una tendencia muy clara cada vez más a un ligero incremento de la toma de decisiones autónomas del cliente cada vez más, ¿no? Y esa es otra tendencia que en los últimos 10 años claramente ha cambiado. En fin, lo dejo ahí. Jorge, desde BBVA, ¿compartéis esta visión? Sí, menos mal que no iba a decir nada a Víctor casi. A ver, en parte lo ha dicho sin decirlo y es que yo creo que la propuesta de valor es lo que sí se ha cambiado radicalmente, ¿no? De vender fondos nacionales de tu gestora, ¿no? Hace no sé cuántos años a pasar a una arquitectura abierta totalmente de no sé cuántas gestoras, con una industria de gestoras internacionales en España increíble. Y que además todo tipo de activos, ¿no? Productos ilíquidos, private equity, capital riesgo en general, deuda privada. Bueno, yo creo que el cliente aquí se ha vuelto más institucional que particular, ¿no? O sea, que cada vez necesita asuntos más complejos, ¿no? Y ahí, y así le dejo la pelota votando a Joaquín, lo que sí marca mucho la diferencia es el trato, la gestión del cliente, la confianza, ¿no? La entidad de banca privada, ¿no? Que aquí en España, si veis, es muy, ¿no? Las grandes entidades de banca privada, pues tenemos mucha cuota de mercado, ¿no? Y así sigue siendo. Y también de la cuota de mercado de banca personal, ¿no? Que en algún momento seguro que
que sale algo relacionado con esto. Pero sobre todo que, oye, propuesta de evaluar mucho más compleja, cliente mucho más sofisticado. Bueno, y la digitalización, si queréis, hablamos también luego un poco más tarde, ¿no? Joaquín. Bueno, pues ya que me ha dejado la pelota aquí, pues la remato, ¿no? Y al final, fijaros, hablaba Víctor del tema regulatorio. Yo creo que el tema regulatorio es cierto que para todos ha sido muy difícil y que nos ha costado mucho adaptarnos y que nos siga costando adaptarnos y que nos encorseta, pero ha tenido cosas buenas, ¿no? Yo creo que ha tenido cosas muy buenas. Una que va eliminando paulatinamente los conflictos de interés y avanza hacia la transparencia en costes, que yo creo que es algo muy importante en nuestro sector y por lo que debemos apostar. Y segundo, y relacionado con lo que decía Jorge, yo creo la figura del banquero. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que lo que ha hecho esta regulación y lo que ha hecho también la industria y la competencia ha sido que el banquero se ha profesionalizado cada vez más. Ha cambiado mucho la forma, no tiene nada que ver el banquero de hace 20 años con el banquero que tenemos hoy. Y yo creo que eso es tremendamente importante y tremendamente relevante, ¿no? Es clave. Y respecto al cliente, estoy de acuerdo con lo que decía Víctor, que es muchísimo más exigente. Estoy de acuerdo que es una industria mucho menos madura que el mundo anglosajón, por ejemplo. Por eso mismo yo creo que el cliente, en un mundo globalizado donde tiene mucho más acceso a la información de la que tenía antiguamente, pues nos va a exigir dar un paso adelante. Y creo que tenemos que estar preparados, ¿no? Nos va a exigir gestionar, o sea, ser su asesor, no simplemente ser un mero comercializador de producto y no solo asesorarle por los mercados financieros, sino ser un asesor global de su patrimonio inmobiliario, financiero, alternativo, muchas otras cosas, ¿no? Alfonso, ¿compartes este análisis? Sí, totalmente. En primer lugar, gracias a la revista de inversión y a los 4 patrocinadores, y un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano, que seguro que todos lo tenemos en mente después de lo que hemos visto, las imágenes vistas esta mañana, ¿no? La parte de asesoramiento, yo diría que el cambio ha sido radical en cuanto a el conocimiento y el perfilamiento del cliente. Yo creo que eso es lo mejor que nos ha traído la regulación. Bueno, no sé si hay algún regulador en la sala, porque nos ha traído también cosas malas que ahora contaré. Pero desde luego yo creo que, lo decía Víctor, ¿no? Antes el asesoramiento, muy bien no se sabía en qué formato de servicio uno estaba, si en asesoramiento, si en gestión, si en comercialización. Eso no estaba ordenado. No había una sistematización de ordenar qué es el cliente, qué sabe, qué conocimientos, esa conveniencia de los productos para el cliente. Y recordaremos pues, todas las trastadas que se les colocó a muchos clientes que no fueron apropiadas. Y luego pues, lo que es la perfilación, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que el banquero es mucho más profesional, que eso es un gran avance, el cliente también, pero a la vez el banquero también se ha convertido en un pequeño burócrata, ¿no? Es decir, se estima que entre distintas consultoras, entre un 50 y un 75% de su tiempo lo están dedicando a cuestiones que no tienen nada que ver con el asesoramiento y la comercialización, ¿no? Con cuestiones más de... Bueno, esto dependerá, yo creo, de cada entidad. Ha traído muchos costes y yo creo que ese es el reto de la industria, ¿no? Es decir, que cómo conseguimos que toda esta carga regulatoria la digitalicemos, tecnológicamente la incorporemos en nuestro día a día, pero que no suponga una carga tan potente en nuestros gestores, ¿no? Has introducido, Alfonso, el terrible drama pues, humano y de muchísimos aspectos que se vive en Ucrania, pero o sea, ¿qué recomendaciones habéis dado a los clientes cuando surge un evento? Creo que para la mayor parte de las personas inesperado, no nos esperábamos en este momento una guerra. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les habéis dicho? ¿Alguno? Yo, bueno, por cambiar, que si no me quedo el último no tengo nada que decir. No, pero sigue tú, si estás aquí ya bien. Yo creo que, bueno, primero esta crisis ha profundizado muchas tendencias que ya venían del año pasado de la pandemia, sobre todo el tema de la inflación, ¿no? Pero yo creo que en general era como un cuchillo cayéndose y la realidad es que cuando nos hemos dado cuenta la mayoría de los clientes ya tenían la pérdida en sus carteras, ¿no? A partir de ahí nosotros nuestra posición es recomendar pues, visión a largo plazo, cautela. La verdad es que si miras eventos anteriores de este tipo, aunque no hay, seguramente los eventos anteriores no tienen nada que ver por la globalidad
y las consecuencias que puede traer esta guerra respecto a anteriores, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, pues, si miras la evolución posterior, pues no necesariamente tiene que ser mala, ¿no? Lo que sí es verdad es que pues, ha habido un grado de incertidumbre grandísimo. No creemos que esto nos vaya a llevar a una recesión mundial, pero las tendencias, hay que ser muy cauteloso, ¿no? Porque las tendencias que hay detrás, sobre todo la inflación, recomiendan posicionarse en activos que nos protejan de esa posible inflación alta, más que posible, ¿no? Con crecimientos de beneficios seguramente inferiores a lo que se esperaba. Ya no vamos a ver, ¿no? Single digit, ¿no? 5 o 6%. Y eso, bueno, pues hace que las carteras se tengan que posicionar pues más hacia cierto tipo de activos, ¿no? Activos reales, commodities, gestión multiactivo, etc. Víctor, ¿me levantabas por allí la mano también? ¿Puede ser? No, pero tiro. A ver, yo creo que nuestra función en estos momentos es muy importante a la hora de asegurar que todos los gestores, los banqueros, entienden perfectamente cuál es nuestro propósito. Y yo creo que nos convertimos en estos momentos, o nos debemos convertir, en un recordatorio de cuál es nuestro propósito y de qué sirve nuestro trabajo. Si esto siempre fuese bien, nosotros no existiríamos, no tendríamos propósito. El propósito de un banquero privado, de un gestor de banca privada, es precisamente esta situación actual. Sabemos que los beneficios empresariales siguen creciendo y las empresas existirán y el índice seguirá existiendo. Fíjate que nos basamos, nos sustentamos sobre un negocio que sabemos lo que va a suceder y es que seguirá yendo bien, lo único que existen curvas en el camino. Algo tan evidente como eso, creo que en estos momentos hay que recordarlo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, y es el oficio. Y yo me quedo con una cosa, y es intentar disociar con los gestores y con los clientes, antes lo hablaba con Joaquín, lo que es gestión de lo que es planificación financiera. Son dos cosas claramente diferentes. A Asset Management lo que le tenemos que exigir, y yo le exijo, es una gestión táctica de las carteras. Tienen que tomar decisiones en el día a día. A un gestor de banca privada y a un cliente lo que hay que recordarle es la parte estratégica de la planificación financiera, que básicamente es, oiga, y siento decirlo, no tenemos la capacidad para acertar los movimientos tácticos. No la tenemos, creo que no la tiene nadie y no la tendremos nunca. Y cuando eso es así hay que ser humilde suficientemente para decir, lo que hay que hacer en estos momentos es atarse al árbol, porque volveremos a la situación de normalidad otra vez. Y si uno ha hecho bien su trabajo aguas arriba, no pasará absolutamente nada. Así que lo peor que uno puede hacer ahora son los movimientos drásticos, intentar seguir al mercado, ayer el 7, después el -4, esto es absolutamente imposible. Es algo muy básico, pero lo básico es lo más difícil de hacer. Así que yo me estoy dedicando todos los días a decir exactamente lo mismo, en ocasiones con escaso éxito, pero hay que seguir haciéndolo. Joaquín, por alusiones, en esa conversación que habéis tenido, Víctor y YouTube, ¿nos lo ha contado todo o ha habido algún otro punto que también ha sido importante? No te ha contado el origen, pero da igual, lo dejamos ahí. No, ¿sabes lo que pasa? Que al final, lo que nos ha dicho, que hemos aprendido, ¿no? Es decir, al final tú te das cuenta que en las épocas alcistas, los clientes conservadores, en muchos casos, se vuelven clientes agresivos. Y en las épocas bajistas, los clientes agresivos se vuelven conservadores. Y es cierto que eso es fruto, pues, de no haber hecho bien nuestro trabajo. Entonces, la figura del banquero aquí ahora mismo es tremendamente importante. Porque te cuento el origen de por qué ha surgido esa conversación. Es decir, nuestro analista ha bajado la exposición drásticamente de riesgo en equity fruto de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, hablábamos Víctor y yo que, claro, que esa recomendación está muy bien para una cartera modelo, pero no es igual para cada cliente. Entonces, esa recomendación es válida para a lo mejor una persona que tiene 80 años y que no se puede permitir una volatilidad en su cartera de menos 20% porque no va a tener tiempo a lo mejor de recuperar, porque no sabemos lo que va a durar esto. Pero para una persona que tiene 40 años, pues a lo mejor sí es válida, esa no es válida porque tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, la figura del banquero, de estar cerca de su cliente, de conocer bien a su cliente, de conocer el umbral del sueño de su cliente, de sus necesidades, o todo eso que es básicamente lo que decía Víctor de la planificación financiera, para mí es clave. Y cuando yo antes te decía que los clientes nos piden algo más o que tenemos que hacer algo más, va un poco por ahí. Es decir, tenemos que ser realmente el asesor familiar de ese banquero, de ese cliente, y construir unas relaciones de muy largo plazo que puede sonar muy manido, pero no lo es en absoluto, porque al final realmente si tú conoces las necesidades
finales de tu cliente, vas a poder asesorarle muchísimo mejor en eventos como este, ¿no? Jorge, tú, recogiendo un poco la idea del cliente, apuntabas en la primera pregunta la necesidad, lo importante de fidelizar. Si en estos momentos esa fidelización, cuando hay una confianza entre los clientes, es especialmente relevante. Bueno, más que la fidelización es hablar mucho, ¿no? Hablar mucho. Yo el año pasado creo que fue en este foro en el que decía que me gustaría que los inversores, los clientes vieran, ¿no? Cómo es el comité de inversiones cuando ocurre esto, ¿no? El de banca privada o el de asset management en el caso de otras soluciones, ¿no? Esto está hirviendo. O sea, lo de visión a largo plazo que decimos todos no es que esté el comité de inversiones, ¿no? Ahí esperando a verlas venir, ¿verdad? Sino que se ha vuelto muy complejo. Se ha vuelto muy complejo. Entonces, en el minuto 1, ¿no? El banquero ya te está pidiendo una nota, ¿no? especial para poder contarle a los clientes. ¿Y qué está pasando? O sea, quería decir las dos cosas. Uno, cómo hierven los comités de inversiones y que tenemos que hacer nuestro trabajo y cuesta cada vez más, porque dos, cada vez hay más riesgos extremos. No sé si este sea un riesgo extremo o un riesgo que nadie había previsto, pero que son muy rápidos, de impacto muy rápido, y sobre todo que en este no tenemos absolutamente visibilidad. O sea, si hay aquí, no sé si habría algún, ¿no? estratega militar pero es que es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que nos toca a la industria, es estar muy pendiente. Lo táctico, en lo estratégico menos, porque obviamente creemos que no ha cambiado, al menos en este año, la visión del año, pero se hace muy complejo. Y para eso, bueno, esto es nuestro trabajo y para eso nos pagan los inversores, ¿no? Y las gestoras internacionales están aquí, se ríen, ¿no? Cuando digo lo de que hierven los comités de inversiones, y es que es verdad, es verdad. Se ha vuelto cada vez más complejo, ¿no? Y esto va a seguir pasando, ¿eh? El próximo riesgo extremo no sé cuál va a ser, pero no, siempre hablamos de esto, ¿no? Pero que no sabes, ¿no? Y ahí me estoy enrollando mucho, ¿no? Y ahí es verdad que yo creo que también ha ayudado mucho en tomar decisiones e implementarlas, como ha crecido el servicio de gestión discrecional en los clientes, ¿no? Porque te ayuda a implementar muy rápido. Que a veces implementar muy rápido no es sinónimo de acertar, ¿no? Porque imagínense si se hubiera, ¿no? tomado una posición más cauta o de infraponderación el lunes, pues claro, pero no sabes si va a recuperar como estos días. Entonces, bueno, nosotros estamos más cautos, estamos hablando mucho con los clientes, hemos reducido hoy precisamente el porcentaje de riesgo de las carteras y bueno, que siempre digo esto, y eso no quiere decir que vendamos toda la cartera, ¿no? Si dentro cada cliente el perfil de riesgo pues está un poquito por la banda inferior del porcentaje de renta variable. Ya está. Cristina, perdón. En momentos de cambio, bueno, no me refiero a las carteras, que hay que moverlas tácticamente, sino a eso dicen que no hay tiempo de mudanza, pero entre vosotros hay competencia. Estáis los 4 juntos, pero sois competidores entre vosotros. ¿Cómo lleváis esto de... realmente cuando un banquero de inversión se va, y ha habido mucho movimiento en estos últimos años, ¿se lleva a los clientes? ¿Cómo gestionáis esto para llevaros tan bien entre vosotros? Que me imagino que en algún momento ha pasado. Si empezamos por ti, por ir cambiando un poquito así. Pues depende. Porque es el que más se lleva. ¿O qué? El que más roba. Vamos a ver, yo creo que el trasvase de que está habiendo de banqueros es más de banca internacional y es donde realmente está habiendo unos movimientos tremendos. Yo creo que en la banca nacional estamos siendo más estables. Eso pone de manifiesto que es muy difícil competir con nosotros. Yo lo digo claramente, es decir, muchas entidades llegan, pero es que muchas otras se van y muchas que llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces eso hace que demuestra que realmente competir con nosotros es complicado. ¿Por qué? Porque el cliente, yo creo que ya es, como decíamos antes, es mucho más exigente, es mucho más consciente de lo que hay, ¿no? Entonces, realmente pone en valor un servicio global. No simplemente que sea su banquero para asesoramiento y que le gestione su pasivo. Eso ya es una cosa más que se te viene sobrevenida, pero el que seas capaz de complementar con otras muchas cosas, pues hace que tenga valor. Con lo cual, quitarnos clientes es más difícil. En lo que a mí me toca, nosotros tenemos una rotación prácticamente mínima. En algunos casos te digo que sería más sano incluso tener más. Y cuando se van, lo cierto es que no están haciendo mucho daño. Y los que vienen, que sí es cierto que vienen, sí están arrastrando carteras. Y ahí dependen muchas cosas, ahí influyen muchas cosas. La primera es, ¿por qué te vas?
que yo creo que es clave para el cliente, porque esto no deja de ser un negocio de personas. ¿Por qué te vas? O sea, yo creo que el cliente tiene que tener un racional claro de tu movimiento. Y segundo, a dónde te vas, que también es tremendamente importante, porque yo creo que el cliente cada vez quiere tener más seguridad con su ahorro y cada vez quiere tener más servicios, ¿no? Con lo cual esa es la clave. Y llevamos todos bien porque, oye, es competencia, yo creo que la competencia es sana y buena. Entre otras cosas, somos excompañeros, alguno de nosotros. Fue mi jefe. ¿Ves? Esas cosas pasan. Entonces, a ver, yo cada vez que se va un banquero, para mí es un fracaso. A pesar de que la rotación, el mercado obviamente es abierto y la rotación es sana, lo siento como un fracaso porque de alguna manera está abandonando una propuesta de valor. Dicho eso, cuando yo he fichado, y últimamente menos, por razones obvias, jamás busco la atracción de la cartera. Es más, desconfía absolutamente de aquella persona que te dice que va a traccionar un porcentaje importante de la cartera, porque esa no es la realidad. Creo que el valor presente de un profesional tiene que ver con un montón de cosas que nada tienen que ver con el tamaño de su cartera. Si tú vas a pagar a un profesional durante los próximos 20 años, plantéate las características, las capacidades de ese profesional de hacer un montón de cosas, pero no la atracción de su cartera. Yo os voy a dar me atrevo a daros un porcentaje de media que prácticamente se cumple siempre, excepto en casos excepcionales. Entre el 10 y el 15% del patrimonio de una cartera tracciona un gestor. Eso es lo que tracciona. Si uno hace el valor presente de eso, se dará cuenta que es absurdo contratar a un gestor por la atracción de su cartera. Lo tendrás que contratar por sus capacidades profesionales, pero no por eso. Y esta es otra de las cosas que ha cambiado, yo creo que a bien en la industria. Jorge. Pues nosotros igual que CaixaBank, ¿eh? Al final tenemos el mismo modelo de crecimiento de personas y se nos van muy pocas personas. Bueno, y ahí la verdad es que poco que decir. Vamos, es natural, ¿no? Pero es muy poca la rotación que hay, muy poca. Lo que decía Joaquín es así, muy poca. Pues vosotros, pues un poco lo mismo. La verdad es que la capacidad, o sea, la banca universal, por decirlo así, en la última década ha conseguido respetar un poco su cuota de mercado, ¿no? Ha perdido a lo mejor un poco, pero estamos cerca del 75%. Y eso habla muy bien, yo creo, de la propuesta que tenemos, ¿no? Creo que la atracción es efectivamente baja, va un poco por barrios, es decir, algunos gestores sí que consiguen pues un poco más de tracción porque tienen unas calidades muy buenas, pero en general la media es relativamente baja. O sea, yo creo que al final el cliente, a pesar de que esto parece que puede implicar que el cliente no valora al banquero, yo creo que es un poco todo lo contrario. Al final los clientes perciben ese banquero en esa institución, ¿no? Y quieren entender por qué es ese movimiento, ¿no? Entonces y muchas veces la vinculación de los clientes con la entidad va más allá del puro negocio de banca privada, puede haber muchas más cosas, ¿no? Entonces, la palabra inglesa es sticky, ¿no? O sea, los clientes están muy pegados al banco y les cuesta moverse a pesar de que su banquero... Y luego, bueno, también se trata de que nosotros lo hagamos bien, ¿no? Que cuando un banquero se va, pues hagamos una transición rápida y lo hagamos bien y el cliente se sienta cómodo, ¿no? Todos los cuatro estáis integrados en grandes bancos españoles. Sabemos que la transformación, digitalización, la competencia para toda la industria ha crecido muchísimo. Concretamente, los neobancos de banca privada, ¿vosotros os preocupa o los veis competidores? ¿Os preocupa su irrupción? ¿Cómo analizáis esto? Bueno, primero habría que definir qué entendemos por neobancos. O sea, por un lado tenemos los servicios especialistas, la banca extranjera, que como decíamos, algunos vienen, otros se van, otros que se habían ido vuelven. Luego tenemos nuevos jugadores, todo el mundo de AFs y de agentes. Y bueno, yo creo que ahí juegan su papel. Creo que algunos hacen cosas que están muy bien, porque al final la relación personal es lo que cuenta en muchos de estos casos, a pesar de que detrás puedan haber grandes instituciones. Son bastante hábiles para desarrollar estructuras en las que se apoyan en muchos casos en nosotros para desarrollar sus propuestas.
Y luego está todo el tema de los bancos, ¿no? de los nuevos bancos estos de Internet, de criptomonedas, etcétera, que esos yo creo que todavía la cuota que nos han quitado es pequeña. Para la banca más afluente de banca privada sí que hay propuestas como los robo-advisors, etcétera, que yo creo que sí que pueden jugar un papel muy importante. Pero la banca privada, yo creo, de más alto patrimonio, ahí yo lo veo más complicado. O sea, yo creo que ahí es más importante la gestión personal y la entidad que ciertas propuestas que hay por ahí. Aquí. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy, muy alerta a los bancos y además podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Te decía antes que la competencia es buena y yo creo que nos enseñan. Los neobancos se han especializado, tienes bancos universales como son los Revolut o los Neo26 y luego hay bancos especialistas que tienes, oye, pues los bancos de pagos, luego tienes los bancos que son de brokeraje y wealthtech, como son, bueno, luego tienes bancos de criptos, tienes bancos de fintech, de segurtech, es decir, es un poco, se han ido especializando. La realidad es que a día de hoy las valoraciones que tienen no justifican sus ingresos y además están posicionados la gran mayoría de ellos, sobre todo los universales, en la pata de menos valor añadido, ¿no? Que no son capaces de monetizarlo. ¿Dónde van a monetizarlo? Lo pueden monetizar o prestando dinero, donde van a tener ya un consumo de capital y riesgo de crédito, y en nuestro negocio, que son ingresos recurrentes y demás, ¿no? Que es todo el tema de brokeraje y wealthtech. Por centrarlo en nuestro negocio, que yo creo que es lo que estamos hablando hoy, pues hay que estar atento, por ejemplo, al tema del brokeraje. En Estados Unidos, la corriente de comisiones cero está ya, de no cobrar a los clientes por operar, ¿no? Y tienes que buscar fuentes adicionales de ingresos, como son la venta de flujos, bueno, muchas otras cosas, research, muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque esas tendencias se van a acabar imponiendo en España. Yo creo que estas crisis ponen muy de manifiesto que en la parte alta de los altos patrimonios el tener una persona al lado es fundamental y que los clientes siguen queriendo tener una necesidad, siguen queriendo tener a una persona que les aconseje, que les ayude a tomar decisiones o que les impida tomar decisiones. Porque todo el tema de robo-advisors o el asesoramiento digital, nosotros hemos lanzado la primera plataforma de asesoramiento 100% digital en España con Capital Advisor. Pero al final, el 100% digital, yo creo que en este negocio no vale y que realmente siempre vas a necesitar una persona detrás. Pero como te digo, tienes que estar muy atento y desde luego nos está enseñando mucho, porque nos están ayudando en relación con lo que decía Víctor antes, pues todo el tema de procesos, todo el tema de avances. Nosotros no habríamos lanzado Capital Advisor probablemente si no hubiese tenido esa competencia y ahora nos ayuda mucho para muchos procesos dentro del banco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en guardia y aprendiendo de ellos y a competir. Jorge. Bueno, a ver, mira que es bonita la palabra, neobanco. A ver, lo que al final son de startup, ¿no? Una startup lo que tiene que hacer es, ¿no?, tener escala. Si no tiene escala es difícilmente, ¿no?, que pueda ser sostenida en el tiempo. Entonces, este no es un negocio de muchos clientes, es un negocio de mucho volumen, muy pocos clientes y además ¿no?, muy bien cuidados por su entidad actual. Hoy no está pasando que nos estén robando clientes, no tienen servicio de inversiones como tal, en España al menos, ¿no? Sobre todo son cuentas, tarjetas, la parte de cripto que ahora están entrando, ¿no? Pero es más de pagos y de transaccionalidad, ¿no? Hay algunas cosas de inversiones, pero yo creo que aquí vamos a tener cada vez más irrupción de jugadores, creo que lo van a hacer mejor que nosotros. Y yo creo que también nosotros, los que estamos aquí, podríamos ser un buen neobanco, crear un neobanco por la parte de... Yo creo que esto va a pasar. El democratizar lo que hacemos en banca privada para, ¿no?, la parte de abajo, que ahí sí que hay escala, la parte de affluent, como decíais, la parte de banca personal, ahí hay mucha escala. Este señor de aquí tiene bastante, ¿no?, más de 1 millón de clientes de banca personal, aquí igual, o sea, son negocios muy grandes que tienes, o sea, los clientes son más clientes en las carteras de los gestores y esto es de escala, es de escala, y seguramente aquí veamos irrupciones de repente, como ha pasado en otros sectores. Esto va a pasar y aparecerá un neobanco de este tipo. Y mira que es complejo, porque lo que nos cuesta a nosotros, tema de compliance, tema de, ¿no?, en regulación en general, de todo cómo tenemos armados las carteras, joder, pero el caso es que van a llegar, yo estoy convencido.
Bueno, calcaría prácticamente lo que ha dicho Joaquín, el resto de mis compañeros, pero mucho respeto. O sea, creo que tenemos mucho que aprender. Creo que tenemos la suerte de momento de que esos neobancos no tienen un negocio y una visión transversal de todas las posibilidades, pero cuando vas sumando capacidades desde el brokeraje, los robo-advisors y otros, te das cuenta que tenemos cosas que aprender, que el onboarding es fantástico, que la forma de aproximarse a los clientes es tremendamente simple y atractiva, es magnífica. Así que yo me quedo con cuidado, aprendamos, seamos un poco humildes, porque creo que son modelos que encajan bien con esa tendencia cada vez mayor de autoservicio del cliente y creo que las entidades nos tenemos que poner las pilas al respecto. Yo me os voy a preguntar por otra tendencia, la ESG. Y sí, la ESG, si utilizamos las siglas en español, es como mi día a día, o sea que no podía dejar de preguntároslo. ¿Cómo la estáis asumiendo internamente? ¿Realmente forma ya parte de la oferta que tenéis que hacer a vuestros clientes? ¿Y en qué tipo de activos? Y luego, ¿tenéis suficiente realmente producto de calidad para poder trabajar bien este área? A ver, hasta ahora la carrera ha sido una carrera de producto, ¿no? Hemos salido todos a decir, a ver quién más, a ver quién es el que más, artículo 9, artículo 8. Yo creo que esa es una carrera que está bien, pero es un poco absurda. Tiene el camino, tiene poco recorrido. Lo que viene justo después del verano, es en agosto donde tenemos que implantar todos los cambios de los test de idoneidad para implantar todo este cambio de sostenibilidad, creo que es la clave y nos da una oportunidad de nuevo a cada una de las entidades de poder diferenciar nuestra propuesta de valor. Pero creo que lo que hemos visto ahora, hasta ahora, no es nada con respecto a lo que vamos a ver. Yo aquí he hecho un poco de menos, un poco, y me imagino que os pasa a todos vosotros, algo más de criterio y algo más de luz acerca de taxonomía. Están todos nuestros compañeros de las gestoras que saben de lo que estoy hablando. Todos deberíamos saber al final cuál va a acabar siendo la taxonomía para saber cómo dividir y ordenar nuestro maestro de valores para después poder recomendar a los clientes de manera razonable en función de una ordenación determinada, ¿no? Y parece mentira que estemos donde estamos y todavía no tengamos eso claro. Pero yo auguro, con esto acabo, que este es uno de los puntos, como ha sido MiFID II, que creo que puede dar una clara diferenciación de propuesta de valor entre las entidades. Y creo que lo que tenemos que hacer aquí, en lugar de llenarnos la boca de sostenibilidad, realmente es trabajar con el cliente, darle las llaves al cliente y que vaya el cliente a la velocidad que le dé la gana con este tema, ¿no? Y no simplemente quedarnos en un cumplimiento, en cumplir. Que creo que esta industria corre el riesgo de cumplir, pasar el test, cumplo, tic y se acabó. Jorge. Bueno, pues yo es que creo que tenemos que dar otro paso más. Víctor ha dado otro más, pero otro más. Y es esto, ¿para qué lo hacemos? Porque esto es una moda, es el día a día de Cristina. Pues es que va a haber muchas oportunidades. Entonces, y esto es verdad que no, en alguna carta anual ha salido. Si va a haber muchas oportunidades, cualquier capitalista tiene que ser interesado en el ESG. O sea, que va a haber muchas oportunidades para los inversores. Ya hay oportunidades que está habiendo en sectores muy, muy sectoriales, es verdad, que les tenemos que decir que hay que invertir ahí. Y además, pues les ayudamos en la transición, ¿no? a un mundo de más oportunidades, más sostenible. Y yo creo que ese es el punto. Y estamos ahora, es verdad, que con adaptarnos a la regulación, que vamos a matar las gestoras porque no han modificado los folletos, y el 9, el 8, el 7, el 6, pero el 8 que es medio verde, habrá aclaración en algún momento y luego pues seremos todos igual si seguimos así, ¿no? Que va un poco en línea con lo de Víctor, es que suele estar bastante de acuerdo con él. Pero yo creo que el salto es ese. Nosotros llevamos 2 años, 3 años, que aquí hay gente en el equipo muy importante, y esa fue la idea. Hace 2 o 3 años no teníamos todo esto, no sabíamos, ¿verdad? Y empezamos, bueno, aquí con todas las gestoras que están aquí, a hacer nuestros pinitos. Y esto era un tema de riesgo. ESG te reduce el riesgo, vamos a ponerlo así, ¿eh? Y sobre todo los riesgos de cola. Es verdad que luego a lo mejor alguien dice, pero los rusos teníamos ESG, bueno, pues vamos a aprender. Que el riesgo geopolítico va a haber que meterlo en la cualificación de si es un fondo sostenible, un activo sostenible o no, ¿no? Pero, joder, tenemos que ir al final.
Yo creo que sí, que lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Y el que sea más sostenible va a dar más dinero. Entonces, por eso estamos todos interesados en esto. Si nos vamos a esa parte más, ¿no?, crematística del asunto. Pero es que lo importante es lo de ese final, ¿no? Aquí. Joder. No sé, vamos a ver, vamos, Europa ha decidido ser verde y nos vamos a autoimponer ser verdes y además en un plazo récord de tiempo, ¿no? Cuando realmente los clientes a día de hoy no te lo demandan. Entonces, yo creo que esto no es políticamente correcto, pero yo creo que o sea, imponer algo a alguien, a mí que soy por definición liberal, pues no me gusta. Entonces, y es que si miras a los americanos, ¿no?, que son mucho más pragmáticos, y dicen, oye, primero mira mi rentabilidad y luego si es verde, pues mejor. Y aquí parece, fíjate lo que dices tú, ¿no?, que dices, oye, vamos a ser capaces de ganar más dinero si somos verdes. Bueno, yo eso lo dudo. Entonces, No he dicho verde, ¿eh? No he dicho verde. Bueno, sostenible. Entonces, ahora está Repsol, ya es súper verde, ¿sabes? Es que, no sé, soy un poco escéptico respecto a eso. Entonces, por supuesto que sí, que yo creo que tenemos que estar ahí, que yo creo que la medida es positiva. No sé si la velocidad está siendo la adecuada. ¿De acuerdo? Ese es mi punto de vista. Sobre todo porque el cliente a día de hoy no te lo pide. ¿Que tenemos que generar necesidades a los clientes y queremos educar a los clientes? De acuerdo. Pero no sé, vayamos poco a poco. Alfonso. Sí, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que en agosto veremos dónde están los clientes con las preguntas de preferencia sobre sostenibilidad, y mi sensación es que vamos a ver que sus carteras están lejos de objetivos que a lo mejor a priori a nosotros nos parecerían correctos, ¿no? Yo creo que como entidades todos abrazamos los objetivos de sostenibilidad de los distintos órganos que hay por el mundo. Lo que pasa que es verdad que los clientes van un poco detrás, ¿no? Y ahora mismo, pues, en estos momentos, por ejemplo, puedes tener la paradoja de, bueno, sí, yo quiero ser ESG, pero por otro lado estoy diciendo que el petróleo, que las industrias de armamento, tal, pues es lo que va a tirar con el escenario que nos aparece, ¿no? Entonces, ahí el cliente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir, no? Decir, oye, yo quiero 100% ESG. Bueno, pues tú vas a excluir. Y hoy por hoy, productos artículo 8 y 9 tampoco hay tantos. Es decir, va a haber un gap muy grande. Entonces, el cliente va a ir por detrás y yo creo que es un poco labor nuestra irles formando y irles enseñando de esto. Pero en preguntas que hemos hecho nosotros a nuestros clientes directamente, la respuesta es la que decía Joaquín, ¿no? Primero háblame de rentabilidad y luego ya te diré si soy verde o no, o sostenible o no. Os voy a hacer una última pregunta y ya voy a dar paso al público. ¿Dónde se ha ido el dinero de la SICAV? Y luego ya... Bueno, todavía no se ha ido, está ahí. Pero ¿Dónde está? ¿Dónde sí, está? sí. ¿Dónde está? En la SICAV. Y una reflexión, y sí que os pido que sobre la necesidad de una fiscalidad o estabilidad o para, bueno, pues para evitar, pues, por ejemplo, todo lo que hemos visto, todos los cambios que estamos viendo, la transformación de estos productos que existían tanto. Y una reflexión nada más, en las conclusiones del libro blanco sobre el tema de las SICAVs, parece que hay una segunda meditación sobre el tema, diciendo, oye, primero vamos a ver qué efecto tiene esto sobre la posible deslocalización de SICAVs, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que se tenían que haber hecho antes, ¿no? Pero de momento parece que, no, por lo que nosotros vemos, es que 3/4 partes de las SICAVs van a desaparecer, van a ir al régimen transitorio o se van a convertir en sociedades anónimas. O sea, realmente la industria se va a reducir en 3/4 partes o más, ¿no? Y al final el objetivo final, que era la colectivización del ahorro, pues yo no acabo de ver que esto se consiga. Es decir, en el sentido de que, bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? El inversor que está en una SICAV puede conseguir los mismos efectos fiscales y tal en otros instrumentos que hay en el mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si el objetivo era reducir la industria de la SICAV, yo creo que se va a conseguir, pero no sé si la colectivización hay un cambio radical, porque es un tema más de propaganda, ¿no? Yo creo que las SICAVs no se utilizaban para que los ricos pusieran sus yates y sus mansiones, no era eso, era un instrumento financiero pues muy parecido a una cartera gestionada, ¿no? O sea Aquí. Bueno, vamos a ver, yo creo que el régimen transitorio es tan bueno que es obvio, ¿no?, dónde va el dinero. Es decir, lo lógico es que tú te acojas a ese régimen, y es lo que estamos viendo, ¿eh? Es decir, realmente, pues las SICAVs, las que están liquidando, se están acogiendo al régimen transitorio y acabarán
en fondos de inversión, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y respecto al tema fiscal que comentabas, pues yo creo que refrenda un poco todo lo que hemos hablado al principio, ¿no? Es decir, es tan importante que lo que te damos por un lado no te lo quiten otros por otro, que el tema de la planificación patrimonial es clave. Entonces, pues hay que estar muy atento y tener unos buenos fiscalistas que te ayuden a planificar no solo tu patrimonio actual, sino tus sucesiones, tus donaciones y toda tu tributación en ese momento, ¿no? Con lo cual es muy importante estar alerta ahí. Jorge. La verdad es que está dicho todo, ¿eh? Lo de la fiscalidad, ahora voy a las SICAPs. Pero es que es más o menos lo mismo, ¿eh? Y de hecho hay algunos clientes que saben que van a liquidar, pero todavía no tienen tomada una decisión de cuál va a ser el vehículo final, ¿no? O alguno de los accionistas mayoritarios de la sociedad, ¿no? Porque no es solo una única persona. La fiscalidad, pero si esto también ha sido, ¿no? Ha ido con nosotros. Anda, que si pensáis en 10 años, 12 años, 20 años, lo que ha cambiado la fiscalidad, es verdad que eso, sabemos que hay una persona clave que siempre va a tener trabajo en banca privada, que es los planificadores patrimoniales. Y es verdad. Y parecía que se había vuelto un poco menos complejo porque ¿no? Cada vez se van. No los hemos digitalizado estos. No los hemos digitalizado, y es una persona clave en las conversaciones con los clientes y en las gestiones con los clientes porque, oye, tener bien estructurado un patrimonio es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que normalmente los inversores lo hacen un poco al revés, ¿no? Empiezan a tener patrimonio y luego lo estructuran en algún momento dado. Pero esto ha habido muchísimos cambios, ¿eh? Oye, a lo mejor en un momento dado los fondos de inversión no son traspasables. Quiero decir... no, pero por... Pero que habrá que decirle a los clientes cuál es la óptima manera de afrontar esto, ¿no? Y eso en las SICAPs es que ya tendremos que ver. En nuestro caso, bueno, son 2 SICAPs se mantienen como SICAPs. De 263. Nada que añadir. Las SICAPs mayoritariamente desaparecerán. Creo que hay que... Nosotros tenemos muy poco, porque es un instrumento que desde hace bastante tiempo no lo hemos impulsado en absoluto. Y creo que cuando hay una nueva regulación hay que cumplir la letra de la ley, pero también el espíritu de la ley. Y está claro lo que se pretende. Y lo que se pretende es que verdaderamente los instrumentos de inversión colectiva sean instrumentos de inversión colectiva. Y creo que, ¿no?, más claro el agua.